Uruguay fue el primer país que legalizó el uso de la marihuana con fines lúdicos y recreativos. Hace un par de semanas lo hizo Canadá. También legalizó su uso lúdico y recreativo. En los Estados Unidos hay 9 estados donde también tiene este fin. Y otros 30 en donde se le da uso medicinal. De eso vamos a platicar esta noche. Hoy nos acompaña Nora Robledo Frías. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con un diplomado en Política de Drogas por el CIDE. Tiene experiencia en el diseño, estudio, análisis e implementación de políticas públicas. Actualmente se desempeña en el despacho Elements, consultoría en derechos. También está con nosotros Víctor Manuel Palacios. Tiene una maestría en Derecho Penal en el Reino Unido. Es diplomado en Derecho Penal Internacional en Italia, egresado de la Universidad Panamericana. Hoy aquí, en Juzgue Usted. Hace apenas un par de semanas, Canadá se convirtió en el segundo país que legaliza la marihuana, esto después de Uruguay. Así es. Y en México todo indica, licenciada Palacios, que vamos hacia allá. Hay ya 3 fallos de la Suprema Corte de Justicia que autorizan el uso lúdico de la marihuana. Faltarían 2 para crear jurisprudencia. Así es. Estamos a punto de volvernos, ¿no? También acá un país, bueno, esperemos, ¿no? Un país que también dé el paso hacia regular el uso lúdico del cannabis. Nada más que habrá que ver cómo vamos a hacer con el reglamento, ¿no? Porque ahí estamos atorados en la parte medicinal todavía. Entonces, digamos, la jurisprudencia lo que nos permitiría es que más gente pueda pedir ese amparo y acceder a ese derecho, pero realmente no sería la regla automática para todo el mundo, ¿no? Faltaría aquí todavía un proceso para llegar hacia allá. No se está regulando desde la legislación, como pasó en Canadá y como pasó en Uruguay. Claro, la Corte no legisla. Exactamente, la Corte no legisla. Claro. ¿Calcula usted que será mucha la gente que acuda a pedir un amparo a la Corte similar a los que está otorgando ahora? Yo pienso que sí. La verdad es que entre la sociedad hay ya mucha gente interesada en acudir a estos amparos, no solamente para obtener la posibilidad del uso lúdico del cannabis, sino también por impulsar la política pública, ¿no? Impulsar que se logre la jurisprudencia y luego la política pública, que como dicen ahora, y creo que eso es muy importante, tiene que tener un seguimiento posterior. No solamente es lograr la jurisprudencia y lograr que algunas personas tengan acceso al cannabis para fines lúdicos, sino hacer toda una política pública en torno a ello, de acompañamiento a quien va a acceder a este tipo de sustancia, ¿no? Claro, no, y si me apuras es la puntica del iceberg, ¿no? O sea, se viene primero con el tema de marihuana, vamos a ver si se hace la declaratoria de inconstitucionalidad después de los 5 amparos y que sea jurisprudencia, si se empieza a legislar y cómo vamos abriendo la puerta hacia una política de drogas en general que se vaya alejando del prohibicionismo, ¿no? Y empecemos a abrir la puerta a regular tal vez otras sustancias, no solamente la marihuana, que sería algo muy interesante. Quienes han presentado amparos ante la Corte para poder usar la marihuana con fines lúdicos han señalado que afecta a sus derechos humanos. Pero también hay quienes, opuestos a la legalización o a que la Corte siga otorgando este tipo de amparos, dicen que causa daños a la salud pública. ¿Qué tanto es cierto una cosa y la otra? Yo creo que aquí el análisis que hace la sentencia es muy interesante porque justo ataca esos puntos y lo que dicen es vamos a usar la literatura científica, vamos a dejar esta evidencia que hemos usado que es mucho más moral, ¿no? Y mucho más como de este tabú social y vamos a ver netamente cuál es la evidencia científica. Entonces lo que analizan en esta sentencia es, punto número 1, realmente no hay prueba de uno de los tabús más grandes, que es la marihuana es la puerta de entrada y entonces después de consumir marihuana nos vamos a terminar así como en Requiem for a Dream, todos así absolutamente zombies de drogas, sino que realmente no hay evidencia que esto sucede. Esa por un lado. Por otro lado, hay ya muchísima evidencia de que es más dañino el alcohol y el tabaco, que ya las tenemos reguladas, que la marihuana.
Y otro de los grandes tabús es quien consume marihuana es un delincuente, automáticamente delinque, y tampoco hay evidencia que pueda sostener que esto es una realidad, que realmente hay un nexo causal. Al contrario, la gente que fuma marihuana está chila y como que no se mete con la gente. Tal vez con otras sustancias podríamos tener la discusión del delito, pero no sé, aquí creo que no está tan de acuerdo conmigo. No, estoy de acuerdo. Nada más, a ver, la Corte, y efectivamente creo que así hay que desmenuzar la sentencia, ¿no? Lo primero que hace la Corte es decir, a ver, ¿cuál es el régimen legal en torno a las prohibiciones administrativas del cannabis? Y lo que dice es, hay una serie de prohibiciones donde la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS, tiene que autorizar cualquier acto que tenga que ver con estupefacientes o psicotrópicos. Exacto. Pero esa autorización solamente va a constreñirse a fines medicinales y científicos, no lúdicos. Y contra esto es contra lo que se dirige la acción de amparo. Y ya analizando la acción de amparo dice, a ver, vamos a analizar cuál es el derecho humano aquí que está en juego. Y la Corte lo que dice es, aquí estamos ponderando el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad contra el orden público. Entonces, vamos a ver si es justificado limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad para resguardar el orden público, y si es justificado, ¿qué tanto lo podemos limitar? La Corte encuentra que sí es justificado limitar el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque encuentra que es constitucional que el Estado vele por la salud pública, Claro. y vele por el orden público. Pero dice, vamos a ver si es necesaria la medida que está planteando la Ley General de Salud, si es idónea y si es proporcional. Dice, sí es idónea porque efectivamente encontramos un grado de utilidad en las medidas de la Ley General de Salud, pero ¿qué tan necesaria es? Y aquí entramos a lo que dice Nora. Y aquí es donde empieza a comparar la Corte. Oye, a ver, hay otras sustancias como el alcohol o el tabaco que dañan mucho más la salud del individuo, y además tienen consecuencias contra terceros. Por ejemplo, pensemos en toda la gente que muere al año por accidentes de coche donde hay una persona alcoholizada manejando, ¿no? Y gente que ni siquiera ingirió la sustancia. Se convierte en víctima. Y se convierte en víctima. Y hay una regulación mucho más laxa, al parecer, contra el alcohol que contra la marihuana. Y ahí es donde la Corte dice, no necesariamente tendría que ser una prohibición así, sino de otro tipo, y no es proporcional. Estás, digamos, usando demasiada fuerza contra algo que no es tan dañino. Sí reconoce los efectos dañinos que sí hay de la marihuana, Claro. ¿no? Porque sí los hay, pero no como para que se prohibiera al grado que se está prohibiendo, en comparación con otras sustancias que sí se permiten. Excepto cuando se trata de menores de edad, que claramente, Por o sea, está comprobadísimo que hay mucho más daño cuando un niño, niña o adolescente está consumiendo sustancias psicoactivas, legales o ilegales, ¿no? El daño es mucho más porque su cerebro no se desarrolla de la misma manera. Entonces, eso sí que lo toma en cuenta la Corte y justamente dice, o sea, no puedes fumar, no puedes consumir cerca de niños, no puedes consumir en lugares públicos y tienes que seguir un montón de reglas. Como se hace con el tabaco ya, de hecho, ¿no? Sí, Exactamente. justamente. Y hay quienes lo ven desde el punto de vista económico, economicista. Señalan que, por ejemplo, países como Estados Unidos, donde ya hay 9 estados de la Unión que ya tienen el uso lúdico de la marihuana, pues están recibiendo impuestos de quienes la siembran, de quienes la comercializan, de quienes la venden. Y en México todavía seguimos persiguiendo indígenas que siembran una milpita y que van muchísimos a la cárcel simplemente por hacerlo. Mientras que en Estados Unidos hay una gran bonanza económica, por ejemplo, en la zona de Napa Valley, en el norte de California. Sí, no, y además la regulación que tienen en California particularmente y en Uruguay también es maravillosa porque no solo, o sea, reconoce la industria incipiente, la producción nacional que pueda haber, sino dice, oigan, esos impuestos se van a usar para educación. Y algo muy interesante que hacen en Estados Unidos es, esos impuestos van a ir para resarcir el daño a las víctimas de la guerra contra las drogas. O sea, todos aquellos que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el contexto de esta guerra contra las drogas, vamos a usar esos impuestos para darles algún tipo de restitución de sus derechos. Entonces, es legislación muy interesante y aquí no estamos reconociendo el enorme potencial que hay de producción nacional. O sea, esto es gigantesco. Incluso ya lo vemos con la parte medicinal, ¿no? Hay muchísima industria que ya está empezando
a nacer y que estaría muy bien que se pudiera utilizar aquí la producción nacional en lugar de tener que estar importando los medicamentos de otro lado o las semillas de otro lado y este tipo de detalles. Yo creo que eso está muy bien. Estamos hablando hoy de marihuana que, pues por lo que escucho de ustedes, tiene altas posibilidades de que sea reformada la ley de salud pública para que su consumo sea legal. Pero también hay quienes, por ejemplo, en el estado de Guerrero, sus propias autoridades políticas están promoviendo la legalización de la siembra de amapola para producir opio y medicamentos, por supuesto. Claro. ¿Llegaremos a esto? Yo creo, digamos, particularmente, ojalá lleguemos a eso, voy a explicar por qué. Digamos, en México tenemos la producción, creo que somos el segundo país que más amapola produce a nivel mundial, pero al mismo tiempo tenemos una escasez absoluta de morfina. Entonces es un poco absurdo. Entonces, claro que se han planteado, digamos, algunos candidatos han planteado la posibilidad de sustitución de cultivos en Guerrero, pero yo creo que habría que tomar en cuenta que tal vez podemos sustituir el uso de esos cultivos. No necesariamente que dejen de sembrar amapola y se pongan a sembrar mazorcas o tomates o alguna cosa así, sino que se siga sembrando esa amapola, pero esa amapola se destine para medicamentos que necesitamos mucho en México, que tenemos escasez en México. Pues el tema es amplísimo, licenciada, maestro. Les agradezco muchísimo su presencia esta noche. Muchísimas gracias. 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 Paco. Buenas noches. Habría que subrayar que la Corte de Justicia no legisla, pero que su jurisprudencia sí podría abrir el camino para que la Cámara de Diputados, el Congreso en general, hicieran reformas a la ley de salud y se autorizara en México el uso lúdico y recreativo de la marihuana. De eso platicamos esta noche con nuestros invitados. Así que ahora, juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.